Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez con todos ustedes, ya que estamos ahora por vía de Zoom, una nueva plataforma en la cual se ha visto que pues con esta situación que estamos pasando de la pandemia desde el mes de marzo, pues se nos han presentado distintas opciones de comunicación y una de ellas es por medio de biocomunicación. Y esto es Zoom para estar contando con todos ustedes en este programa que es Entre Amigos. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera y dándonos apoyo en la tecnología Alex Rivera. Hoy contamos con la presencia de la doctora Abril Gascón Montante. Abril, me gustaría que nos dijeras todo tu currículum para que la gente te conozca, sepa quién eres y que tú estás en el Centro de Radiodiagnóstico e Imagen. Adelante, Abril. Hola, soy la doctora Abril Gascón. Soy egresada de la Universidad de Monterrey con certificación en radiología de imagen y certificación en imagen mamaria. Actualmente estoy laborando en el Centro de Radiodiagnóstico, en donde tenemos un área de especial atención a glándula mamaria. Somos 5 radiólogos con certificación en mama y pues este mes es especialmente importante para nosotros porque, como ya todos sabemos, es el mes de la sensibilización para el cáncer de mama. Entonces es un mes en donde tratamos de llegar a las personas que tengan difícil acceso, a las personas que no estén enteradas de la importancia de esta patología, a las personas que tengan algún síntoma o incluso a personas aparentemente sanas para que vengan a hacerse sus chequeos. Pues sí, este mes es importante, como tú lo dices. Ustedes son, bueno, tengo que decir yo que aquí en Monterrey, en todas las áreas por donde vayamos, en algún hospital, estamos hablando de los hospitales de aquí, de la localidad, todos ellos tienen gente especializada en el estudio de mama. Entonces, pues es para nosotros muy, muy importante tener esta parte de lo que viene siendo el estudio de la mujer y más en este mes que se dedican a nivel mundial a el estudio de la mujer en cuestión de la glándula mamaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer, Abril, para poder tener una revisión de lo que viene siendo las glándulas mamarias? Pues la norma oficial mexicana del 2011 nos habla de la autoexploración en primer lugar en mujeres jóvenes y desde el punto de vista de nosotros, nosotros los radiólogos, siempre le hacemos hincapié a las mujeres en que en pacientes jóvenes pueden hacerse un ultrasonido en el momento en el que lo deseen, no solamente que tengan algún síntoma. Siempre podrán hacerse un ultrasonido ya que no conlleva radiación ni ningún otro efecto secundario. A partir de los 40 años, la norma oficial mexicana menciona que debe hacerse el tamizaje. El tamizaje se refiere a pacientes asintomáticas que se hagan la mamografía. En algunos casos, siempre lo hemos mencionado, habrá que complementar en pacientes jóvenes menores de 40 años con alguna proyección mamográfica, pero es en casos muy específicos. Por ejemplo, pacientes menores de 40 años, pero que tengan un antecedente directo de cáncer de mama, deben de empezar la revisión 10 años antes de que haya aparecido ese cáncer en la familia, supongamos. Si la mamá tuvo cáncer a los 40 años, entonces la mujer debe empezar la revisión mamográfica a los 30 para que se den una idea. Pero esa es una de las excepciones. En general, las pacientes menores de 40 años pueden empezar su revisión con ultrasonido, que es el método de elección. Si nosotros vemos necesario hacer algún complemento, lo realizamos sin problema. Muy bien. Ahora, se menciona que es a partir de los 35 años de edad, según la norma oficial mexicana, ¿sí? ¿Qué es lo más frecuente que vienen encontrando ustedes o cómo es la clasificación para hacer la revisión de la mama? El motivo de consulta más frecuente, pues, es dolor. Desgraciadamente,
hay todavía algo de desinformación. Es importante que la paciente sepa que nuestra meta es que las pacientes vengan a hacerse los estudios sin tener ninguna molestia, por rutina, que la paciente acostumbre a hacerse sus estudios no porque se palpe una bolita, no porque tenga dolor, sino simplemente porque se realice su chequeo. Esto tiene una razón muy importante de ser. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Aparte del dolor, cuando las pacientes vienen porque se palpan una bolita, eso nos habla de que generalmente para que la paciente se la palpe mide entre 1 y 2 centímetros. Estamos hablando de una bolita benigna o maligna, no precisamente de cáncer. ¿A qué me refiero? Que para que la paciente se lo pueda palpar tiene que medir entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. En manos expertas, es decir, la revisión que realiza el ginecólogo en su consultorio, que está acostumbrado y que tiene mucha experiencia en palpar lesiones, puede palpar lesiones entre 5 milímetros y 10 milímetros. Pero estamos hablando de que los estudios de imagen pueden detectar lesiones incluso menores de 5 milímetros. Eso tiene un impacto muy grande en el pronóstico. No es lo mismo encontrar una lesión de 2 centímetros que ya se palpó la paciente, a encontrar una lesión que ni siquiera se ha palpado, que la paciente venía aparentemente sintomática y que la encontramos. Generalmente, es importante que la paciente sepa que generalmente esa lesión puede quitarse y son lesiones que están muy limitadas, muy delimitadas, entonces se retira la lesión y ya no hay que hacer absolutamente nada. Esas son las lesiones que quisiéramos encontrar siempre. Debido a la falta de información que tenemos, incluso con todos estos medios de comunicación y las redes sociales, etcétera, todavía tenemos, la sociedad todavía tiene miedo de irse a revisar. O sea, las mujeres todavía se palpan una bolita y dicen, me voy a esperar a ver si mejora, me voy a esperar a ver si se me quita, me voy a poner el aceitito, me voy a tomar la medicina. Entonces, muchas pacientes han postergado sus revisiones y esto nos lleva a que cuando vienen, pues son lesiones que han crecido. Esto lo vimos mucho, doctor, quería comentar esto. Esto lo vimos mucho ahora en la pandemia. Al principio, cuando empezó todo esto, marzo, abril, empezamos a notar que las pacientes, pues por miedo, no venían a hacerse sus estudios. Entonces, tuvimos una caída importante de las pacientes que venían a hacerse sus chequeos de rutina. Sin embargo, esto pues nos llevó a que hubiera una alza importantísima en la incidencia de cáncer 2 o 3 meses después, porque todas las pacientes que habían dejado para después su revisión, muchas sintomáticas, cuando vinieron pues ya eran lesiones que habían avanzado. O sea, pacientes que tuvieron miedo a lo mejor de venirse a revisar por todo esto del coronavirus, desgraciadamente cuando vinieron pues ya había pasado un tiempo o tenían aguantándose un tiempo y resulta que les tocaba su revisión en marzo, entonces pues al principio lo dejaron y vimos una alza importantísima en la incidencia de cáncer de mama. Entonces ahorita ya creo que estamos en la estadística habitual. No vemos más de 2 casos más o menos por semana, pero como quiera estábamos viendo muchos más y muchos casos sospechosos, y puedo decir que aquí en el centro, en el que, como mencionaba hace ratito, somos 5 médicos que solamente vemos mama todo el día. Podemos decir que pues de las categorías que damos altamente sospechosas, que ahorita más adelante platicaremos de las categorías, cuando nosotros damos una categoría altamente sospechosa, estamos hablando de que en un 95% o más va a ser una lesión maligna. Que esto es bien importante porque se ha visto en los últimos artículos que se ha cambiado un poquito el porcentaje en la práctica, no en la teoría. En la teoría debe de ser arriba del 95% las probabilidades de una lesión cuando estamos diciendo que es altamente sospechosa. Pero en la práctica, en muchos lugares, debido a que, pues, desgraciadamente, como faltan tantos radiólogos que se dediquen solamente a mama, vemos muchos falsos positivos. Nos han llegado una cantidad importante de pacientes que van a lugares
en donde se realizan los estudios, no está presente el radiólogo, muchas veces no se hacen ultrasonido y a las pacientes les dan categorías de 4, 6, 5, que en resumen son altamente sospechosas y resultan ser falsos positivos. Entonces llegan aquí para segundas opiniones, muy asustadas. Los médicos que ya nos conocen nos hablan y dicen, ¿sabes qué? Necesito que valores estas calcificaciones, no me parecen malas, pero le dieron un BRAF5, o necesito que valores este nódulo porque le están diciendo que es altamente sospechoso, y ya que lo revisamos con todos los métodos que tenemos aquí, mamografía, tomosíntesis, ultrasonido de alta resolución, nos damos cuenta que efectivamente no son lesiones de alta sospecha. Entonces, este artículo que salió, creo, el mes pasado, hablaba de que los falsos positivos, debido a estas razones, han dado que el porcentaje de verdaderos positivos en el BRAF5 bajó hasta un 73-74%. Eso habla muy mal de los radiólogos. Entonces tenemos que decidir bien a dónde va a ir a hacernos los estudios, precisamente para evitar sustos innecesarios. Sí, fíjate, cuando tú mencionas esto, hay que hacer una aclaración. La calidad del estudio que se tenía antes a la calidad de ahora de los estudios pues, es muy distinta. Por ejemplo, la mastografía ahora es una mastografía digital que da mucho más nitidez y más fidelidad a los tejidos, y en manos expertas como las de ustedes, pues nos va a dar una satisfacción el poder tener un diagnóstico temprano, si fuera así, de una lesión. ¿Por qué la satisfacción? Porque son curables todas estas, aunque es una lesión no buena para el tejido, pero sí para el pronóstico de la paciente. Es dentro de estas clasificaciones, cuando se empieza a hacer la clasificación, ¿qué puedes mencionar tú? ¿Cuáles son las clasificaciones que se están basando ahora? Las hemos manejado igual. Lo que les comentaba ahorita es que el porcentaje de los verdaderos positivos ha disminuido en esa categoría, pero para fines prácticos, con lo que quiero o quisiera que se quedaran las pacientes, es que cuando vean la palabra BRAF, significa la categoría, que son las siglas en inglés, del sistema que va a categorizar los estudios de mama, ya sea por ultrasonido, mamografía o resonancia, y van del 0 al 6. Siempre en estudios de mama tienen que revisar que su estudio tenga una categoría. Es súper importante porque en muchos lugares ni siquiera la ponen. Tienen que ir del 0 al 6. El 0 significa que hace falta hacer otro estudio. Por ejemplo, pacientes que se realizan mamografía solamente y necesitan ultrasonido, pues es un BRAF 0. O sea, quiere decir que necesitan ultrasonido para llegar a un diagnóstico. La verdad, en lo personal, 1000 veces un BRAF 0 en este tipo de estudios. A muchos pacientes que hemos visto con categorías BRAF 2 y que no es posible valorar bien el tejido. Aquí nos vamos a meter un poquito en la densidad de la mama. El doctor no me dejará mentir, el 50% de la población tiene el tejido muy denso. Denso significa que está muy compacto, que en su mamografía van a ver mucho color blanco. Todo ese tejido puede esconder lesiones. No es que tener el tejido mamario denso sea malo, pero sí necesitamos una valoración bien metódica en este tipo de pacientes. Casi siempre son pacientes que van a necesitar proyecciones especiales, a lo mejor conos de compresión, sin falta tomosíntesis. Entonces, todas esas mamografías de mamas densas con una categoría 2 o con una categoría lo que sea, sin ultrasonido, híjole, ya es difícil. Y los ginecólogos que están súper familiarizados con esto ya lo saben. Por eso nos llegan muchos pacientes que dice mamografía 2 reciente de otro lugar y el médico la ve y dice no. O sea, necesito que te complementes con un ultrasonido porque ellos ya saben. Este tipo de pacientes siempre va a necesitar mayor valoración. Entonces, bueno, hablábamos del BRAF 0, después de ahí nos vamos al BRAF 1, que el BRAF 1 significa que no hay hallazgos ni buenos ni malos, todo está perfecto. Es la categoría que todos quisiéramos, la categoría 1 o la categoría 2, que significa hallazgos benignos. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en el BRAF 2?
Bueno, quistes, la condición fibroquística, como siempre les platico a las pacientes, ya no se considera enfermedad, no tiene tampoco cura, pero hay que verle el lado bueno a la condición fibroquística. Es una condición benigna, es una condición muy frecuente. ¿Que da dolor? Pues sí, es la primera causa de consulta de las pacientes, de pacientes que tienen piquetitos, pacientes que tienen la sensación de congestión, son pacientes que casi sin duda, sin lugar a equivocarnos, van a tener condición fibroquística, que son esos quistecitos o cúmulos de microquistes, áreas de fibrosis que vamos viendo con el tiempo, les vamos dando seguimiento y no hay ningún problema con ellas. Calcificaciones benignas, nódulos que tienen mucho tiempo, nódulos me refiero principalmente a fibroadenomas, pacientes que tengan implantes, sin duda es una categoría 2 porque estamos hablando de que ya hay un hallazgo benigno, que es precisamente la presencia de los implantes. Todo eso lo englobamos en una categoría 2, que significa, no lo olviden, hallazgos benignos. No crean en los BIRATS 2 con mamas muy, muy densas, sin valoración con ultrasonido. Pacientes que tengan las mamas muy densas, pacientes que tengan implantes, es bien importante que se valoren con ultrasonido también, aparte de la mamografía. Ahora de ahí nos vamos a la categoría 3. La categoría 3 es una categoría muy importante porque una vez escuché a una paciente que me dijo, no puedo vivir con la angustia de tener que venir en 6 meses. Quiero que me biopsien ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre biopsiar de inicio a la paciente y esperarnos 6 meses? La mayoría de las pacientes que caen en esta categoría es por nódulos. Los nódulos, en su mayoría, van a ser nódulos benignos. Esto quiere decir que tienen más o menos entre un 97 y 98% de probabilidades de ser buenos. ¿Por qué? Porque las pacientes a veces están viendo el ultrasonido y me dicen, yo no sé cómo le entienden a eso. Tienen ciertas características que hagan de cuenta que nosotros hacemos un checklist y vemos, es ovoideo circunscrito, tiene ciertas características que nosotros vamos palomeando y cuando reúnen todas estas decimos, tiene un 98% de probabilidades de ser bueno. ¿Por qué vamos a biopsiar una lesión que tiene esta probabilidad de ser benigna? No tiene caso. Entonces, esta categoría 3 engloba lesiones que estamos casi al 100% seguros de que va a ser bueno. Sin embargo, la literatura dice, tiene 2-3% de probabilidades de ser bueno, vamos a seguirlo. ¿Por qué? Porque ese porcentaje podría ser que diera cambios antes del año. Por eso es que les decimos a las pacientes, necesitamos revisarla en 6 meses con ultrasonido o con mamografía, dependiendo del método en el que hayamos visto el hallazgo. Y esto es precisamente para comparar con el estudio que hicimos y detectar que hay algún cambio a tiempo. Esta es la categoría 3. No se asusten cuando tengan una categoría 3. Les digo, en el 98%, 97-98% de los casos va a ser una lesión benigna. Si no les estamos dando una categoría 4, significa que estamos pensando que es benigna y que prácticamente se puede hacer el control a 6 meses sin mortificarse. De ahí nos vamos a la categoría 4. La categoría 4 ya es cuando estamos pensando que es mejor que se estudie más una lesión. A mí no me gusta decir hay probabilidades de malignidad, más bien le decimos las probabilidades de benignidad disminuyen un poquito. ¿Por qué? Les voy a explicar. La categoría 4 se divide en A, B y C. A significa baja sospecha, B, moderada sospecha y C, alta sospecha de malignidad. Y de ahí derivan los porcentajes. Obviamente la categoría A va a disminuir el porcentaje de benignidad, pero estamos pensando en que tiene muchas probabilidades de ser buenas. Por ejemplo, una paciente que tiene un nódulo y que de un estudio a otro aumenta de tamaño. Cuando un nódulo aumenta de tamaño más del 20% de su tamaño real, estamos hablando de que el aumento es significativo. Esta paciente tiene... estamos obligados a estudiarlo un poquito más. Generalmente se estudia con una biopsia percutánea, que ahorita platicamos de eso. Y la mayoría de las veces salen fibroadenomas, pero un tipo de fibroadenoma o un tipo de nódulo que tiende a crecer. Entonces ya el ginecólogo habla con la paciente y le dice las posibilidades, ¿verdad? O sea, que si él recomienda que se quite, si él recomienda que se quede, pero nos quedamos tranquilos porque es un nódulo que pues a lo mejor va a tender a crecer, pero no estamos hablando de malignidad. Aquí entran los fibroadenomas juveniles, que son
como su nombre lo dice, muy frecuente en mujeres jóvenes, pacientes que vienen con una sola bolita muy grande, palpable, que van asustadas con su doctor porque de repente la sintieron y han visto que ha aumentado de tamaño en lugar de disminuir. Y los médicos, como el doctor Córdoba, que ya se la sabe, dice, mira, estoy pensando que es un fibroadenoma juvenil o estoy pensando, dependiendo de la edad también, que es un filodes, pero pues quiero asegurarme. Entonces ya médicos con esta experiencia ya casi nos mandan hecho el diagnóstico nada más para confirmarlo. Esa es la categoría 4A. De ahí nos brincamos a la categoría 4B. La categoría 4B nos está hablando de pacientes que tienen 50% de probabilidades de que la lesión sea buena y 50% de que sea mala. Aquí engloba casi todas las calcificaciones. ¿Por qué? Hay calcificaciones buenas, hay calcificaciones malas. Esas no son problema. Cuando las vemos típicamente buenas o típicamente malas, el diagnóstico está hecho. El problema es que entre las buenas y las malas hay una amplia gama de calcificaciones que pudieran ser buenas y pudieran ser malas. ¿Por qué? Porque las podemos agarrar cuando van empezando y dar una falsa imagen, por ejemplo, de calcificaciones que no tienen forma y que estamos viendo que se acomodan en forma lineal y decimos, no, estas llaman la atención. O podemos ver calcificaciones. Hay muchos tipos de calcificaciones. Lo que quiero que se grabe en las pacientes es que no todas las calcificaciones son malas, pero casi todas caen en este grupo porque son calcificaciones que deben de estudiarse. Aquí entra otro aspecto muy importante. A nosotros nos sirven muchísimo los estudios anteriores. ¿Por qué? Porque hemos visto pacientes que empiezan a hacer grupos de calcificaciones y a lo mejor se les olvidaron sus estudios anteriores y siempre se hacían los estudios en Reynosa o en otro lado y las vemos y decimos, no, estas calcificaciones son de sospecha. Pero resulta que la paciente trae sus estudios anteriores y tienen estables desde el 2008, desde el 2015, entonces cuando hablamos de un hallazgo, aunque llame la atención, pero que ha permanecido estable, nos podemos ir mucho más tranquilos. Entonces es bien importante que la paciente traiga sus estudios anteriores para compararlos. Les hablaba en el 4B, más o menos tienen 50 y 50% de probabilidades de que salga buena o mala una lesión. El 4C es casi ya pensando en que es algo malo, las probabilidades suben muchísimo. Y el 5, pues es ya cuando pensamos que arriba del 95% de los casos va a salir cáncer. Muy bien, qué bien está todo esto explicado y que la gente, espero yo, lo haya entendido. Y cuando tenemos esto, pues tenemos que ir al estudio. Siendo mujer, tiene un mes en el cual cambia su ciclo. ¿Cuál sería el momento apropiado para ir a hacerse una mamografía? Muy importante para la mujer. Sí, aquí es muy importante porque ya me lo han preguntado algunas pacientes. En el único método en el que debemos de esperar más o menos hacia el día 9 para realizarse el estudio porque cambia la imagen o puede haber falsos positivos es la resonancia magnética, porque se aplica un medio de contraste y la absorción puede ser diferente dependiendo del día del ciclo en el que esté la paciente. La resonancia magnética sí hay que tomar mucho en cuenta el día del ciclo menstrual en el que estén, aproximadamente debe ser el día 9. En el resto de los estudios, llámese mamografía, tomosíntesis y ultrasonido, lo que cambia es la sensibilidad de la paciente. Es decir, las pacientes ya sabemos que tenemos mucho más sensibilidad en el periodo periovulatorio y en el periodo premenstrual. Entonces, no precisamente quiere decir que nos vaya a salir el estudio con un falso positivo por venir en esos días, pero la paciente va a tener mucho más dolor en esos días que en el resto del ciclo. Entonces, lo ideal es que venga unos días después de que haya terminado su ciclo para que tenga menos molestia. Ahora, otra pregunta muy frecuente que tenemos. ¿Qué es mejor? ¿Un ultrasonido o una mamografía, doctor? ¿Cuál me hago? Híjole, aquí es bien importante esta pregunta y la repetimos año con año, porque no es que un estudio sea mejor, cada uno tiene sus indicaciones. En pacientes menores de 40 años recomendamos iniciar con ultrasonido. En pacientes arriba de 40 años siempre empezar con mamografía. Sin embargo, en los dos casos hay excepciones.
La mamografía inicialmente se realiza una vez al año. Entonces, cuando las pacientes se realizaron una mamografía muy reciente, pues generalmente no está indicada una mamografía antes del año. No es uno mejor que el otro, más bien son complementos. Esto quiere decir, si la paciente tiene más de 40 años y viene solamente a hacerse ultrasonido y supongamos que esa paciente tiene calcificaciones, no las vamos a ver. Y eso es bien importante porque como ustedes saben, las calcificaciones, y les platicábamos ahorita, no todas son malas, pero es la forma en la que se presenta el cáncer en etapas tempranas principalmente. Entonces aquí es importante porque si la paciente tenía un cáncer que iba iniciando y que se representaba como calcificaciones y no quiere hacerse la mamografía y solamente hacerse el ultrasonido, no lo vamos a ver. De igual forma, cuando una paciente va a X lugar en el que solamente le hicieron la mamografía y es una mama muy densa y peor tantito le dan una categoría 2 y la paciente se queda súper tranquila y resulta que tenía un nódulo que no se veía en la mamografía y no se veía no porque falta experiencia en esos ojos, sino porque el tejido es tan denso que esa lesión está escondida. Entonces, el estudio que se necesita en esa paciente específicamente es un ultrasonido. ¿A qué me refiero con todo este rollo? Que no hay uno mejor que el otro. Cada uno tiene sus indicaciones y más bien son complementos. No compiten por ser uno mejor que el otro, sino se complementan. Por eso aquí específicamente es muy difícil que hagamos solamente uno. El paquete incluye todo, mamografía, tomosíntesis y ultrasonido. Aquí a todas las pacientes les hacemos ultrasonido y tenemos incluso un artículo publicado de lesiones que no se veían en mamografía y que se ven solamente en ultrasonido. Algunas veces las pacientes dicen, no, hombre, pues a mí me dijeron que yo tengo pura grasita, que no necesito el ultrasonido. Y en esas pacientes que tenían pura grasita, resulta que el ultrasonido, que tiene un alcance diferente, pues les encontramos lesiones que prácticamente en la mamografía no se veían. Sí, entonces lo que se tiene que hacer es una mamografía y el complemento tiene que ser un ultrasonido. Así y es. actualmente ya la tomosíntesis y los tres nos van a arrojar un diagnóstico muy preciso para bien de nuestra paciente. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en hacerse una mamografía y otra? Porque también lo pregunta la gente, ¿no? Y ustedes que están en esto son los que nos tienen que indicar cuánto tiempo debe de pasar. Si nos basamos en la norma oficial mexicana, dice que en pacientes mayores de 40 años, cada 2 años. La verdad, nosotros hemos visto una incidencia mayor. Nosotros la recomendamos cada año a expensas de lo que le recomiende su médico tratante. Siempre hemos sido muy respetuosos en lo que el médico tratante recomiende. Nosotros ponemos lo que nosotros pensamos en el reporte por escrito, pero respetamos lo que les indique su médico tratante. Cada año o cada 2 años, dependiendo de los hallazgos, está muy bien, siempre y cuando se haga la revisión completa y la categoría sea una categoría 2. Muchas pacientes que tienen categoría 3 erróneamente se esperan un año y eso puede conllevar a un retraso en el diagnóstico. Entonces, siempre y cuando la categoría sea una categoría 2, puede ser cada 1 o 2 años, según lo recomienda su médico tratante. Qué bien. Ahora, en este tiempo, ¿cuál es el desafío que vamos a tener? ¿Cuál es el desafío que tenemos que vencer con esta cosa, con esta cuestión de la pandemia del coronavirus y el poder estar revisando a las mujeres? ¿Cuál es nuestro desafío? Ahorita el desafío que tenemos es un llamado de atención a las pacientes en que no tengan miedo a venirse a hacer sus estudios de rutina. Muchas lo han dejado y eso ha tenido pues ciertas consecuencias. No tengan miedo, en todas las instituciones, y puedo hablar por esta principalmente, se toman las medidas adecuadas. Tratamos de que la paciente se sienta cómoda. Hay una sala de espera especial para las pacientes que vienen a mamografía. Tenemos todas las medidas que está marcando la Secretaría de Salud. Entonces, no tengan miedo de venirse a hacer sus estudios por cuestiones de la pandemia. No retrasen un posible diagnóstico para que eso impacte favorablemente en su pronóstico. Bueno, y ya por terminar, Abril, ¿qué mensaje le dejas a la mujer? ¿Qué mensaje le dejas a las pacientes? ¿Qué conclusiones podemos tener para esta fecha? No dejar pasar. Todos los años hacemos mucho hincapié
Las mujeres dejamos o nos dejamos al último. Es como que ya tenemos el gen de atender a todo el mundo y dejarnos para el último nosotros. Usted que ve puras mujeres está acostumbrado, me imagino, a escuchar, es que tenía que llevar al niño al dentista, es que se enfermó mi esposo, es que la Lo escuela dejan ahora al con el último. homeschooling, y nos dejamos al último. Tenemos un horario que favorece que puedan venir en el momento en el que ustedes se les acomode. No dejen pasar el momento de hacerse su estudio de rutina, no dejen pasar más del tiempo estipulado por su médico tratante o que esté estipulado en su reporte. No tengan miedo de venirse a hacer los estudios. Realmente se oye difícil de aceptar, pero podemos adquirir el virus en cualquier sitio. Entonces, tomando las medidas necesarias, disminuimos las probabilidades de que sea aquí, pero esto les va a dar un gran beneficio, el beneficio de ir tranquilas y decir, ya me hice mi chequeo este año, y ahora hasta el 2021, no lo retrasen y quédense con la tranquilidad de que tomamos todas las medidas necesarias. Pues sí, yo sé que ustedes tienen todo lo que dicta salubridad para el cuidado de los pacientes, para el ingreso al edificio donde ustedes hacen esos estudios. Yo no me he dado el tiempo de ir con ustedes, pero las pacientes me han platicado que tienen un lugar especial exclusivamente para pura mama, donde se sienten muy cómodas, muy a gusto, y la verdad es que los resultados que yo tengo de los estudios que ustedes hacen en ellas es bastante halagador y con mucha calidad. Te agradezco, Abril, que haya estado con nosotros. Les recuerdo que este programa va a estar al rato en YouTube para si lo quieren ver, nos den un like, pónganos ahí en la campanita, suscríbanse al canal de Dr. Córdoba Entre Amigos y pues estamos viéndonos aquí los martes. Abril, muchas gracias por tu comunicación y te dejo que estés trabajando porque estás ahí en el centro de radiodiagnóstico. Así es. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Que estén muy bien. Igualmente, que sigas mejor. Gracias. Gracias a todos y los esperamos aquí la próxima semana. Que tengan un buen martes. Hasta pronto. Gracias. Bye. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.